alguien, voté por algo. Los Rojas, los Vega, los Calvo, no voté por alguien, voté por algo, por una Costa Rica donde nadie queda afuera. Voté por algo, voté por algo, por un país unido y no peleando. Bienvenidos a una entrega más del espacio Vote por Algo. En esta primera parte conversaron Gabriela San Román, quien participó activamente en el plan de gobierno en el tema de medio ambiente y su elaboración. Y también estará Rodolfo Vargas, quien es un joven biólogo y experto en la materia. Bienvenidos todos, estamos hoy en nuestro programa de Vote por Algo. Hoy tengo la grata sorpresa de contar con la presencia de Rodolfo Vargas, mi amigo, que nos ha ayudado mucho en toda esta elaboración de una nueva propuesta país para lograr algo diferente y que este país camine de otra forma. Y bueno, Rodolfo, vamos a hablar un poquito en primera instancia de nuestro eje central y que hemos querido darle una importancia muy fuerte en nuestro plan de gobierno, lo cual es nuestras áreas protegidas, los parques nacionales y la gente que nos ayuda colateralmente en ver cómo ese 25% del territorio nacional, esa herencia histórica, esa lucha que hemos hecho a través de muchísimos años y con mucho esfuerzo de todos los costarricenses, ver cómo le damos un nuevo refrescamiento y lanzamiento a todas estas áreas. Y quería que nos contaras un poquito, ustedes que están en una asociación muy importante para esta ayuda de la vida silvestre, cómo ha sido su experiencia y cuál es nuestra realidad para poder mejorar este entorno, ¿verdad? No, claro, primero que todo, muchas gracias por invitarme. De parte de la asociación ha sido una lucha por rescatar, más o menos estamos hablando de 10,000 casos que llegan a cautiverio, animales silvestres, y todos estos casos les estamos tratando de dar una segunda oportunidad y obviamente de transmitir educación ambiental a todas las personas que van a estar en contacto directo con estos animales, ¿verdad? Ajá. Entonces, de esa manera, para la asociación es muy importante seguir estos objetivos y tratar de vincular ese 25% de la riqueza de Costa Rica, como son la mayoría de zonas protegidas, parques nacionales, con toda esta alianza privada. Exacto. Y queríamos ver si podías profundizar un poquito en nuestra realidad del día a día. Obviamente tenemos un sistema nacional de áreas de conservación que no da abasto ni con la parte de territorio, ni con la parte marina, ni con la parte de vida fauna silvestre, pero sí, ¿qué creías vos que es importante que vayamos mejorando en vista de, bueno, los últimos acontecimientos con el reglamento y teniendo claro que solo no podemos? Como bien decís, esto lo sacamos entre todos y un poco la visión que hemos querido dar en este plan de gobierno es que la parte privada vaya muy de la mano con la parte pública para poder dar un ejemplo de manejo diferente. Sí, actualmente Costa Rica y todo lo que son SINAC y SENASA, que son los dos entes que tienen que fiscalizar la vida silvestre, no cuentan con las herramientas para poder tener cautiverio o animales en procesos de manejo, ¿verdad? Entonces, toda la vida el SINAC se ha apoyado en la empresa privada para la parte de manejo de animales en cautiverio. Entonces, estos animales y todos estos casos van de la mano de una muy buena relación con el funcionario, con las leyes, y el reglamento viene a hacer unas prohibiciones que no están por ley y que más bien nos atan de manos a la parte privada. Claro. Entonces ahí estamos sumamente preocupados. El reglamento entra en vigencia a mediados de febrero y realmente estamos muy preocupados. Sí, no, y comprensible. Te cuento que más bien nosotros la visión dentro del equipo del plan de gobierno es hacer sinergias para que esto funcione. En primer lugar, con el sector turismo, que es nuestro aliado estratégico, o sea, los parques necesitan recursos y la visitación es nuestra mejor forma de tener recursos para poder mantener de manera óptima estas áreas tan importantes, esta riqueza que hemos construido, como dije antes. Y por eso es que hemos propuesto hablar de 15 áreas más a abrir
para generar más recursos y lo que ya está, poder manejarlo correctamente. Pero requerimos de la ayuda de la empresa privada, y no solo en el sector turismo, trayendo y haciendo una alianza para que nos visiten más gente y poder tener más recursos, sino también en la que es la otra parte, no la de visitación, sino la parte de conservación y protección, porque ya solo mantener las miles de hectáreas es todo un reto, contra cazadores, contra incendios, contra el tema de oro que se meten a orear. Entonces, esta parte va a ser importantísima, acoplar adecuadamente las personas y las instituciones para que no se sientan perseguidas, sino se sientan bienvenidas, y que todos de manera en conjunto podamos lo que queremos, un objetivo común, que es tener nuestras áreas, nuestra vida silvestre y nuestras especies bien protegidas. Exacto, me parece muy bien eso. Buenísimo. Otro punto que queremos ahí darle un hincapié importante es en ese desarrollo sostenible que hemos, no solo en la Carta Social Cristiana, que lo pusimos hace 2 años, sino en todo el plan de gobierno, manejar adecuadamente estos balances, y queremos el tema de Setena y un montón de instituciones, Senara y todo, dar un tema de agilización, de simplificación, para que se tenga que regular lo que es y lo que corresponde, y que no se vaya a poner en peligro la naturaleza. Exacto. Pero que los usuarios vean una respuesta que nos evite la informalidad. Desde, digamos, en los permisos tuyos, ¿cuál ha sido esa realidad tuya? Como regente ambiental, hemos visto que algunos proyectos duran muchísimo tiempo en ser analizados, y con lo que nos comentan la parte de los funcionarios en Setena, es que a veces ellos están sobrecargados, ¿verdad? Entonces hay muchos proyectos que realmente ocupan mucha información, ¿verdad? Pero no se fiscalizan bien, ¿verdad? Claro. Entonces ahí tal vez el recurso humano dentro de algunas instituciones está muy bajo, y eso también tenemos que meterle un poquito de fuerza a Setena, por ejemplo, o a SINAC, para que estén un poco más holgados, con más herramientas, y se pueda agilizar estos procesos. Esa es la idea, pues dar un tema ahí, un hincapié importante en lo que son ventanillas únicas, que sean temas más automatizados, que nos permita que el tema de corrupción sea mínimo, ojalá, y que el tema de agilización permita una mejor interacción entre los que están produciendo o quieren realizar alguna actividad y quienes están en la otro lado viendo que se haga adecuadamente, porque hay que recordar que Setena no es para decir que no a las cosas, es para que la gente que lo quiera hacer, y salvo puestos muy calificados que sí lo ameriten, se les diga que no, pero que la gente vaya y les diga cuál es la mejor práctica ambiental para realizarlo. Y en este momento pues tenemos una sobreregulación que lo que hace es que las cosas se hagan de manera informal, con un impacto mayor para la naturaleza. Entonces lo que queremos es que la gente se sienta que no va a haber problemas de corrupción, que va a haber un tema de reglas claras, de trámites claros y necesarios en la ponderación para poder eventualmente desarrollar una actividad que genere empleo, y ahí es donde estamos hablando de un desarrollo sostenible, porque en los lugares donde no se genera empleo, pues entonces se hace actividades que impactan muy fuerte el tema en el caso de los parques. Por ejemplo, en el caso de la zona sur, donde no se deja realizar actividades, pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Cazar y meterse a orear en los parques. Y la prohibición termina de hacer que la gente tristemente lo haga de manera ilegal. Exacto, entonces con ya el no impacto. hay ninguna regulación, no sabemos qué están sacando, no sabemos qué está pasando. Y lo terminan haciendo, porque la gente de alguna manera termina haciendo. Y por último, un tema muy importante que no es a corto plazo, pero sí es trascendental para el desarrollo de un país, que es la educación. En el plan de gobierno queremos darle un énfasis importantísimo desde la escuela para el tema del uso adecuado de reciclajes, residuos sólidos, el adecuado manejo del agua, la protección del parque, aprender a querer al parque, que lo veas como un amigo y no un enemigo de la fauna, y para eso hemos propuesto que desde la escuela, sobre todo lo que es kinder, pre-kinder, escuela, le demos un fuerte impulso coordinación con el MEP, para que nuestros niños, que el futuro de una nación, aprendan a convivir sanamente y a ser responsables de sus basura y de sus residuos, que es muy importante, ¿verdad? Totalmente. A nivel de conservación, la mejor herramienta para conservar
no es la reproducción, no es la de rescatar, es la educación ambiental. ¿Por qué? Porque si toda esa gran masa de personas está educado, vamos a proteger más el ambiente y eso es lo que ocupamos, un ambiente sano. Exacto. En Costa Rica tenemos especies que solamente existen en Costa Rica y los niños no la saben. O sea, prefieren ver, bueno, un elefante o esto, lo otro, claro. Pero en Costa Rica tenemos animales que solo viven en las montañas del Barba o solo viven en las montañas o en el sur de Costa Rica, pero esto no lo saben. Entonces, esa educación ambiental es muy importante para que sientan un patriotismo, ¿verdad? Claro. Y más que todo, de la mano de la vida silvestre. Claro, no, buenísimo y qué dicha que nos pudiste acompañar, agradecerte el ratito. Estas son nuestras ideas, nuestras propuestas para hacer de Costa Rica un mejor país, que los ciudadanos podamos sacar este país adelante con las necesidades que tenemos y en armonía con la naturaleza, como Exacto. Queremos. Todos estamos aquí, es nuestra casa común, dijo el Papa Francisco, no podemos sacar las cosas, pero sí podemos mejorarlas y esa es nuestra meta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de escuchar estas propuestas y estamos para servirles. Con muchísimo gusto. No voté por alguien, voté por algo. Los Rojas, los Vega, los Calvo. Esto fue lo que hicimos con Costa Rica. Por eso, en estas elecciones usted tiene dos opciones: o sumar o dividir. Hemos pasado años destruyendo las cosas buenas que hemos hecho y tenemos una población dividida, incrédula y agotada. Para reconstruir este país se necesita que pongamos en el centro a la familia, porque si trabajamos en función de lo que los costarricenses necesitamos, volveremos a tener un país ejemplar. Rodolfo Pisa, vote por algo. ¿Qué es votar por algo? Votar por algo es no tolerar más golondrinas. Vamos a enfrentar el crimen. Por eso, este 4 de febrero, vote por algo. Rodolfo Pisa, vote por algo. Mis tres hijos son mayores, el menor tiene 23 años y la mayor 32. Mi hijo Rodolfo tiene 29, él es arquitecto. Marina es diseñadora con maestría en administración de empresas de diseño. Y mi hijo está terminando la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Una vez que me había divorciado hace muchos años, me casé con Ani Loría, mi esposa. Tengo también dos nietas maravillosas, Valentina y Alessandra. Una pronto cumplirá los 3 años, cumple 2 días después de mi cumpleaños en el mes de agosto. Y la otra, Alessandra, tiene 9 meses. Yo antes pensaba que los abuelos eran cursis, cuando yo era más jovencillo. Ahora entiendo por qué los abuelos tendemos a ser cursis, se nos cae en la baba con nuestras nietas o nuestros nietos. Me parece maravillosa. Sobre todo que además nos vuelve a recalcar la importancia y el papel de las madres. Yo veo a mi hija dejando a un lado prácticamente su profesión por un tiempo para dedicarse a ser madre, que es la tarea más maravillosa que pueda tener una mujer, igual que ser padre es la tarea también más gratificante de un hombre. No voté por alguien, voté por algo. Los Rojas. A continuación, Linet Saborío y Patricia Vega, expertas en el tema de seguridad, ahondarán en los principales ejes que están en el plan de gobierno con respecto a este tema. Estamos esta tarde aquí para conversar sobre temas de seguridad. Es uno de los temas principales y que inquieta a los costarricenses en estos momentos. Y para tocar un tema tan importante, pues tenemos una persona muy experimentada en el asunto, que es doña Linet Saborío. Doña Linet Saborío fue directora del organismo de investigación judicial y además, por supuesto, vicepresidenta de la República. Doña Linet, para comentar un poco el plan de gobierno que plantea don Rodolfo Pisa, se plantean ahí 4 políticas, como grandes sombrillas en las que se van a enmarcar una serie de acciones. Una política de seguridad, una política criminal, una política migratoria y una política de prevención. Entonces, tal vez un poco el tema de la política de seguridad y siendo usted que usted tuvo experiencia en el organismo, el tema de coordinación entre los organismos que tienen que ver con la seguridad en los diferentes poderes del Estado.
Muchísimas gracias. Bueno, Patricia, también por supuesto, para comenzar a reconocer todo un trabajo importantísimo y muy valioso que usted realizó desde el Ministerio de Justicia y que creo que nos lleva a un tema fundamental como es la situación de cárceles, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema que resulta también de suma importancia, que probablemente lo veremos en un rato. Yo quisiera efectivamente ahondar en ese tema, qué bien, ¿verdad? Que es la coordinación. ¿Qué es la coordinación? Porque también debemos reconocer que sin duda algunas instituciones están haciendo esfuerzos sumamente importantes, pero me parece también, y que es lo que viene a dar respuesta el plan de gobierno presentado por don Rodolfo Pisa, que es el hecho de buscar una coordinación seria como corresponde, una coordinación que nos permita ir más allá de lo que se hace en este momento y que debemos reconocer que con esos esfuerzos que en muchas ocasiones son aislados, lamentablemente no estamos dando respuesta a la ciudadanía y lo vemos en los números cómo se van reflejando. Sí, y digamos, este punto es importante, doña Linet, porque cuando estamos hablando de un Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Justicia y los otros órganos que tienen que ver con el tema de seguridad, como son el OIJ, el Ministerio Público, que pertenecen al Poder Judicial, no propiamente al Poder Ejecutivo. Bueno, pero en el Poder Ejecutivo, lo que ha pasado en esta administración, por ejemplo, que el Ministro de Seguridad va por un lado y la Ministra de Justicia va para el otro. Entonces, como primera propuesta clara, está el tema de una coordinación en un órgano donde las personas encargadas de la seguridad se reunirán para tirar las grandes líneas y ponernos de acuerdo. Cuando se prioriza, como en este caso, el plan de gobierno de don Rodolfo prioriza el tema de seguridad, tanto así que lo pone en una coordinación desde Casa Presidencial, con el vicepresidente a cargo y con los ministros que tengan que ver con este tema, porque cuando la gente habla de que no se hacen las cosas porque no es prioridad política o no es, ¿cómo es que se dice?, no tiene voluntad política, es importante que la gente sepa que en el gobierno de don Rodolfo Pisa la seguridad es una prioridad. Prioridad que pasa por la coordinación y prioridad que pasa por los recursos, ¿verdad? Vamos a invertir los recursos necesarios para esa coordinación y para no tener que hacer, usted que hablaba del tema penitenciario, para no tener que hacer ocurrencias en cómo se trata el fenómeno de la criminalidad. Es ¿verdad? Que yo siento que es eso algo también que es una característica importante del plan. El plan es un plan serio, que nos lleva a un plan balanceado entre la prevención, entre la represión, balanceado con las ideas políticas que además deben acompañar a un plan que se establece sobre la base de una seguridad integral. Y que cuando hablamos de una seguridad integral no podemos dejar de lado todos los rostros humanos que hay detrás de esa seguridad. Porque vamos a ver, ciertamente tenemos la situación criminal como tal y las personas que eventualmente entran en un conflicto con la ley, pero también tenemos, por supuesto, las víctimas de esos hechos. Y también tenemos, por supuesto, un nivel de respuesta que tenemos que dar como Estado, y en esto, por supuesto, no importa la división de poderes, es la sumatoria de esfuerzos en un plano que yo diría de coordinación en las más altas esferas. Hay una cosa, doña Linet, ahora que usted decía de los rostros de la seguridad, hay un rostro importante y que nosotros queremos darle una prioridad y es el rostro del policía. Claro. Nosotros tenemos como un eje fundamental el fortalecimiento de la fuerza pública. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pasa porque no se le quite presupuesto al Ministerio de Seguridad como pasó en el año 2015, donde el presupuesto se bajó de forma importante. Pasa por que los policías tengan condiciones. Yo sé que esto puede sonar que tal vez todo el mundo lo dice, pero es que hay un plan claro de mejorar las condiciones de vida de los policías, porque nosotros no podemos pedir que ellos trabajen y se maten y sufran en malas condiciones cuando lo que queremos es que den lo mejor en su trabajo. Entonces pasa por mejorar la academia de policía, pasa por utilizar tecnología, pasa por darles condiciones de vida. Pretendemos pasar por cada una de las delegaciones donde están los policías para ver en qué condición viven, porque no es posible que esas delegaciones sean tugurios en muchos casos. Queremos crear un espíritu de cuerpo en la policía, que el que sea policía no llegó ahí porque llegó, como dicen, a escampar, llegó porque tiene una función que hacer en la sociedad que le será reconocida en todo sentido. Yo creo que esto es importante que los costarricenses lo conozcan. Así es. Porque hablar de que vamos a hacer, pero no vemos el rostro humano del policía es fundamental.
Y esto además pasa por sistemas de reclutamiento, por darles el tema de las remuneraciones reales o en especie. Claro, y la formación cosas. y capacitación. La formación. Patricia, no es posible que nosotros tengamos policías que nuevamente están saliendo a los 2 meses de formación. Imposible. Yo sé que ese es un esfuerzo que busca llevarle más policías a los ciudadanos, pero es que hay 2 cosas. Una, los ciudadanos necesitan en este momento un nivel de policía que es diferente, como ha cambiado también la criminalidad, con niveles de violencia mucho mayores también. Perdón, Linet, no se pueden mandar muchachos casi desprotegidos por falta de conocimientos. Así es, así es. Entonces, cuando proponemos, porque el plan también propone presencia policial y movilidad policial. Vamos a ver, no es lo mismo tener un policía en una esquina de un parque cuidando que tener cámaras en ese parque donde un policía se multiplica por un montón porque se está utilizando la tecnología. Y por otra parte, un policía que no se puede movilizar porque no tienen que moverse, pues tampoco resulta, digamos, todo lo útil que debiera. Entonces, eso es una cosa que sí quiero llamar la atención, ¿verdad? El tema de la presencia policial con movilidad. Yo creo que por eso es que es importante el hecho de que a este plan se haya sumado todas las personas que se sumaron para la elaboración de este plan son personas con experiencia en el campo. Y no solamente policial, también en diferentes campos, pero que tienen que ver con la seguridad. Porque además yo quiero también, igual que lo hacía usted hace un momento, llamar la atención hacia algo. Esto ya no es un tema de seguridad de buenos y malos o de policías y ladrones, no, esto está pasando a niveles donde no solamente está golpeando la tranquilidad y la seguridad a la que tiene derecho la población costarricense, sino además nos está golpeando en temas de inversión, nos comienza a golpear en temas de turismo, o sea, que realmente lo que tenemos es un golpe también a la economía y que la podemos medir. Y tenemos la que no podemos medir también, que es ese impacto y ese golpe impresionante que le causa al ciudadano que no se siente tranquilo. Esa es la calidad de vida del costarricense. Vamos a ver, ya nosotros sufrimos bastante como costarricenses por muchas razones, por las presas, por el costo de la vida, etcétera. Y el tema de la seguridad realmente provoca mucha tensión. Así o sea, es. pensar uno, bueno, mi hijo salió hoy en la noche y ¿cómo va a llegar? Entonces, desde el punto de vista de calidad de vida, creemos que es fundamental ese impulso, esa seriedad con que se trata el tema. No es que la gente piense que hay inseguridad, no, es que es real. Y cuando las víctimas, que ese es un tema importante, cuando las víctimas son víctimas que están involucradas en el delito, por decirte, 2 personas, 2 delincuentes se enfrentaron y bueno, se mataron, pero el tema es que ya las víctimas, y ocurrió en Limón y ha ocurrido en el sur de San José, trasciende a solo los que están metidos en el tema de la delincuencia. Entonces, por eso es que es tan importante tomarse esto en serio, doña Claro. Linet, y darle un tema de impulso real con financiamiento. Dentro de esa línea también, entonces, hablamos del tema de la política migratoria. Conste, no quiero decir que los delitos de este país dependen de los migrantes, No, por supuesto que pero no. este país tiene que saber quién está aquí. Nosotros necesitamos una política migratoria de visualización de quiénes están en el país y regularizar, entender esa situación, porque además hay gente que está invisible, entonces no paga caja, no van a las escuelas, etcétera, y no sabemos. En el tema migratorio, entonces, va a ser muy importante, operativos, van a ser continuos, de detección de quiénes son los que están en nuestro país. Somos un país a puertas abiertas, somos un país que recibimos los migrantes, pero tenemos el derecho como costarricenses de saber quién está aquí. Y además, Patricia, inclusive los migrantes que acá llegaron en un momento determinado, que formalizaron su estatus, también merecen continuar teniendo ese país que les ilusionó y que les llamó la atención para venirse hasta acá. O sea, esto para decir, esto es un tema de toda la población costarricense, o sea, trasciende al ciudadano costarricense, es de toda la población, de esta población que de momento se compone por personas que llegan a trabajar 1 año, 2 años, etcétera, y que yo creo que hay una gran cosa en esto, y es que hay una sombrilla grande que cobija todo el plan, todo, y no solamente el tema de seguridad, con seriedad,
con propuestas posibles, con gente experimentada que trabajó para construir esta propuesta, y me parece también que hay algo que es sumamente importante, y es que cuando hablamos de que las cosas se pueden realizar es porque se chequeó esa realización posible. Entonces me parece que acá hay un mensaje de experiencia, un mensaje de compromiso, un mensaje de decirle al ciudadano, a la persona que vive en nuestro país, estamos haciendo realmente una propuesta seria con personas que han trabajado en el campo, que por lo tanto no hay ocurrencias sino soluciones, precisamente porque vivimos el día a día de nuestras necesidades en temas de seguridad y porque además tenemos experiencia. Y doña Lina, una cosa importante, no solo es una propuesta seria, sino que es una propuesta moderna. Nosotros le estamos apostando al uso de tecnología. Tecnología, por ejemplo, en que la Dirección de Migración, por ejemplo, es un ejemplo. No es posible que nosotros tengamos expedientes migratorios en files y entonces es muy complicado el seguimiento, etcétera. Entonces estamos hablando de tecnología también en cámaras, en uso de cámaras, como decía antes, unas cámaras en un parque son mucho más útiles que un policía parqueado en una esquina que no puede tener toda la visión periférica. Estamos hablando entonces de utilizar tecnología en labores de inteligencia, por ejemplo. Ese es otro punto fuerte del plan. Nosotros necesitamos saber qué pasa en Costa Rica, qué es lo que hay, quiénes son, cómo entran, cómo salen, por dónde circula, qué es el crimen organizado. Entonces el tema de tener una unidad de inteligencia, que cualquier país que se respete debe tenerla, está también en el... Y además podemos pasar por otra cosa, en esas líneas modernas, en esas líneas que tratan de utilizar cada vez los recursos de mejor forma, que son las alianzas público-privadas. Y las alianzas público-públicas también. Lo cierto es que en el tema de seguridad, si bien el Ministerio de Seguridad Pública, en el caso concreto que corresponde al Poder Ejecutivo, tiene alrededor de 15.000 efectivos, lo cierto es que la seguridad privada tiene miles de personas también, que superan inclusive en número. Por lo tanto, tenemos que pensar en alianzas, alianzas cuidadosas, alianzas formales. Con las municipalidades. Con las municipalidades, por supuesto. Bueno, realmente entonces tal vez el mensaje de doña Lina al final podría ser que la seguridad debemos participar todos, no es un asunto de ladrones y policías, debemos participar todos. El plan de don Rodolfo Pisa es un plan serio y pues creemos que se ha pensado en la forma correcta para darle una solución a la calidad de vida de los costarricenses. Y tenemos necesariamente que parar esta situación donde año a año se está rompiendo el récord del año anterior en pérdida de vidas humanas y en un crecimiento de violencia que necesariamente tenemos que ponerle un alto. Les agradecemos por su sintonía en su espacio Vote por Algo. No vote por alguien, vote por algo. Los Rojas, los Vega, los Calvo. No vote por alguien, vote por algo. Por una Costa Rica donde nadie queda afuera. Vote por algo.